¿Cómo se encuentran en esta mañana, hermanos y hermanas? Bendecidos, ¿verdad? El Señor es bueno. El Señor es bueno. Mira, hoy ya pasaron 69 años. Nosotros no estuvimos, yo no estuve. No sé cuántos de ustedes pudieron estar aquí, pero hasta hoy la gracia del Señor, su amor y su misericordia ha sostenido este lugar. 69 años. Así es que es momento de celebración, ¿cómo no? Poder estar con ustedes es un privilegio, es una... agradezco a Dios por esta oportunidad de estar aquí y pues vamos a gozarnos, vamos a ver también lo que es la palabra de Dios. Si usted trajo su Biblia, le voy a invitar a abrir su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, bueno, en el Evangelio de Lucas más bien, capítulo 10, por favor. Una porción muy conocida. Bueno, creo que también lo ponen aquí en la pantalla, ¿verdad? La cita bíblica sería Lucas 10, una parábola muy conocida, el buen samaritano. Vamos a estar leyendo del 25 al 37, que es la porción que vamos a exponer en esta mañana. Pero qué bendición, hermanos, poder de verdad celebrar con ustedes aquí en esta mañana. 69 años, ¿verdad? Bien, hermanos. Déjame acomodo un poquito por aquí. Bien. Le voy a dar lectura, ¿qué les parece? Yo tengo una versión Nueva Biblia de las Américas. Le comento, tal vez la ven un poquito diferente a la Reina Valera 1960, pero le voy a dar lectura. Por favor, sígame con su vista. Dice Lucas 10, 25 al 37. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Dice el 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino también, ¿verdad? Bueno, no dice también, pero dice el camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídenlo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley le respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Hasta aquí la lectura, hermanos. Permítame hacer una oración, por favor. Yo sé que ya oramos varios, pero la oración es buena. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gloria, te damos gracias por este día. Te damos honra también por tu bendita palabra, Señor, la cual puede transformar y transforma nuestros corazones, Dios, de acuerdo a tu voluntad. Te pido en esta mañana, Padre, que hables a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y que tu obra, Señor, tu palabra, sea la que transforme nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, Señor. Y que podamos glorificar tu nombre para aquello, para lo que nos has llamado, Señor, aquí en la tierra. Señor, en tus manos estamos. Bendice esta palabra y ayúdanos, Dios, a poder glorificarte en el resto de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya casi todos conocemos esta parábola, ¿verdad? Ya estamos familiarizados, la mayoría me imagino, pero vamos a ver
este espacio, en este tema de hoy le he puesto amor y compasión en la práctica. Ahí la tenemos, creo, en la pantalla, amor y compasión en la práctica. Y hermanos, quiero comenzar. Estás caminando, imagina que estás caminando por la calle. Un día cualquiera, un día común, tú vas en la calle caminando, centrado en tus pensamientos, quizás preocupado por el trabajo, por la familia, por qué vas a comer, qué vas a hacer en esta mañana. Y de repente a lo lejos observas tú a una persona herida, tal vez incluso inconsciente. Tú vas distraído, pero ves a esta persona. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Cruzarías al otro lado de la calle y dejarías aquel tirado ahí? ¿Qué pasaría? ¿O te detendrías arriesgándote a cruzarte en manos equivocadas, quizá incluso por tu propia seguridad, preocupado por quién será esa persona que está ahí tirada? ¿Qué pasaría? ¿Por qué le tiraron? ¿Por qué la tiraron? ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Qué haría usted en esta situación? Esta simple pregunta, hermanos, es un escenario cotidiano, muy cotidiano, muy cotidiano. Es el corazón de la parábola que vamos a explorar hoy, vamos a exponer hoy. Una parábola que nos desafía a ir más allá de la teoría, hermanos, del amor y la compasión, y a de verdad encarnarnos en acciones concretas. Porque ciertamente, hermanos, nosotros tenemos mucha teoría en nuestra mente y conocimiento, y decimos, no, pues si me pasa a mí esto, obviamente yo voy a ayudar a aquella persona. Sin embargo, al ver la realidad, a veces no actuamos de esa manera. Entonces vamos a ver, hermanos, hoy les voy a invitar a que abramos nuestro corazón y nuestras mentes para recibir, hermanos, este mensaje que sigue resonando con tanta fuerza en la actualidad, como lo hizo hace 2000 años. Esta parábola fue un ejemplo de Jesús y hasta hoy resuena en nuestros corazones y aprendemos de ella. Nos transforma, nos hace meditar, nos hace ver qué haremos en la práctica. Y es lo que vamos a ver hoy, hermanos, porque como iglesia tenemos conocimiento, tenemos discipulados, tenemos teorías, tenemos muchas cosas, pero a veces la práctica fallamos. Y es aquí donde queremos llevarlos a la iglesia bíblica de Apatzingán y a todos los que estamos aquí a que haga un verdadero sentir y una verdadera práctica en lo que profesamos como fe. Es importante, hermanos. La pregunta más importante no es solo qué creemos, sino cómo vivimos ese amor que creemos. Porque creemos en un amor, ¿verdad? Un amor que nos salvó, un evangelio que nos hizo libres, nos dio vida. Sin embargo, ¿vivimos en vida o vivimos en otro lado? Entonces, ¿cuántos aquí ya somos creyentes? Gloria a Dios por eso, hermanos. Ahora, ¿cómo podremos saber que somos ya salvados por Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros? Yo puedo ver caras, o podemos ver caras, ustedes me pueden ver a mí y no pueden saber si soy cristiano o no, hasta que tú ves las acciones de la persona, ¿cierto? Y ahí es donde se refleja si ciertamente practicamos o hay algo dentro de nosotros que nos mueve a hacer una acción. Y eso es donde queremos llevarlos, hermanos. El propósito de este pasaje es precisamente reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la compasión en la vida diaria. Así que vamos a poner en práctica, hermanos. Vamos a recordar esto. La parábola del buen samaritano, como ejemplo central, relata una situación cotidiana donde alguien necesita ayuda. Ya lo leímos ahorita, ya se la sabe. Pero nosotros en ocasiones dudamos en ayudar. Estamos tan ocupados, hermanos, en muchas situaciones que decimos, no pasa nada, me sigo. Pero veamos nuestro primer punto a tratar, hermanos. El mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Antes de la parábola tenemos, al principio, antes de que Jesús expresara la parábola del buen samaritano, Jesús
está dialogando con un intérprete de la ley, si se dieron cuenta. Con un intérprete de la ley en un ambiente de enseñanza donde le especifica cuál es uno de los más grandes mandamientos resumidos en el Nuevo Testamento. Y vemos que dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fue la pregunta de este hombre. Jesús en su sabiduría no le da una respuesta directa, sino que lo lleva de vuelta a la esencia de la ley. Lo llevó de vuelta y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes saben, esto está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto, hermanos, de hecho, estos dos resumidos en el Nuevo Testamento son, los 4 primeros representan: si tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a guardar los 4 primeros. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a guardar los 6, que vienen siendo los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés. Vamos a verlo. Aquí tenemos: si tú amas a Dios con todo tu corazón, nunca tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Cierto? Porque amas a Dios y no vas a poder ver a otro Dios, sino solamente el único y verdadero Dios. Tiene que ver con Dios, los 4 primeros. El segundo es semejante. Si tú amas a Dios con toda tu alma, no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿cierto? Entonces, hermanos, el que sigue es: si tú amas a Dios. El que sigue dice: si tú amas a Dios con todas tus fuerzas, entonces no usarás el nombre de Dios en vano, que es el tercer mandamiento. Y el cuarto: si tú amas con toda tu mente, guardarás el día del Señor para congregarte, santificarlo, que es el primer mandamiento que Jesús resumió en estos 4. Aquí tenemos la ley resumida, ¿cierto, hermanos? Ahora, a tu prójimo como a ti mismo. Aquí tenemos los otros 6. Si tú amas, el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué se basa Jesús o en qué está resumido este segundo mandamiento? Bueno, pues en los 6 últimos. Si tú amas a tu prójimo, entonces no matarás a nadie. Tú vas a amar a tu prójimo, ¿no? Creo que esto ya lo tenemos bien claro, hermanos. Si tú amas a tu prójimo, no vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no cometerás adulterio. Si tú amas a tu prójimo, no vas a robar a nadie, hermanos, ni hablar falso testimonio. Entonces, pero ve cómo toda la escritura se conecta, hermanos. Se va conectando, ¿cierto? Ahí está resumido. No hay nada que, muchos dicen: oye, ya el Nuevo Testamento ya no tiene nada que ver con la ley. No. Toda la ley y todo el carácter de Dios está resumido en la palabra de Dios. Y viene siendo desde antes, desde el principio hasta el fin. La escritura, no podemos decir que el Nuevo Testamento se ha inventado algo nuevo, porque es todo la sombra que venía del Antiguo Testamento. Ahora, lo que está establecido en la tierra para nosotros está establecido por medio de aquel que nos creó desde un principio. Entonces, hermanos, nos regimos por su carácter, por el carácter de Dios. Nos regimos por lo que Él ha establecido desde el principio de los tiempos. Y esto, hermanos, es para la iglesia también. Ama a Dios, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27, por favor, Leo, gracias. Dice que respondiendo Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, es el fundamento de nuestra fe. El mandamiento principal que resume toda la ley de los profetas. Amar a Dios con todo nuestro ser, con una devoción que penetra cada aspecto de nuestras vidas, hermanos. Cada aspecto de nuestro. Pero eso, este amor por Dios, hermanos, no es un sentimiento vacío. No es nada más pasajero como tratamos a nuestro prójimo. Se manifiesta en cómo respondemos a sus necesidades y sufrimientos. Porque ¿cómo podremos decir amar a Dios nosotros cuando no amamos al hermano que tenemos enfrente? Si se acuerdan de ese pasaje, primera de Juan 4:20, ¿verdad?
Entonces, hermanos, el amor de Dios y el amor al prójimo están completamente ligados. Son las dos caras de la misma moneda. No podemos tener uno sin el otro. Porque muchos decimos, yo amo a Dios con toda mi alma. Y no tenemos problema de eso. Pero cuando vemos al vecino, parece que no lo amamos mucho. Y ahí es donde nos contrariamos un poquito, ¿verdad? Porque no estamos manifestando realmente eso. Jesús dijo, ama a tus enemigos todavía, no solamente al vecino. Entonces eso es amar al prójimo, hermanos. Ahora vamos a empezar con el punto número 1. La parábola del buen samaritano dice que es una compasión que rompe barreras, hermanos. Así como vemos esta parábola, observamos una compasión que rompe barreras, que no diferencia situaciones. ¿Ustedes están relacionados con quién era un samaritano? ¿Se acuerdan ustedes quién era un samaritano para los judíos? Jesús procede a contar la historia de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó, y eran aquellos tiempos, hermanos, donde un camino era un camino notoriamente peligroso, lleno de riscos, propenso a asaltos. ¿Se acuerdan ustedes los caminos reales que había antes? Se me figura los riscos. Veredas donde nada más pasaban caminando las personas, no había máquinas o carros donde pasaban, y eran estrechos, hermanos, que tenían que caminar por ahí. Y ahí pues los ladrones hacían fiesta, obviamente, ¿no? Esperaban a sus víctimas y hacían sus cosas. No había como ahora una calle alterna, otra por acá por Mersa, otra por de este lado. No, era un risco donde ahí tenían que pasar y ahí los esperaban. Era peligroso, hermanos, en aquellos tiempos. Ahora, la situación, como bien sabemos, es devastadora. Lo que dice la parábola, dice que este hombre ha sido asaltado, ha sido golpeado, ha sido abandonado al borde del camino. De hecho, ya lo daban por muerto. Dice que estaba moribundo este hombre que vieron. O mucho peor, nadie se acercaba a ayudarlo, hermanos. Observen nada más lo que está diciendo la parábola, ¿eh? Ahora, fíjense, en los personajes que pasan por su lado, primero dice que pasa un ¿qué? Sacerdote. Un sacerdote y luego un levita. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? ¿Quiénes eran? Vamos a ver quiénes eran. Por favor, ahí Leo. Gracias. ¿Quiénes eran estos dos? Ambos representantes de la religiosidad de la ley, del conocimiento de Dios. ¿Qué representaba un sacerdote en el Antiguo Testamento? Permítame darle una biografía rapidita de un sacerdote en el Antiguo Testamento. Un sacerdote del Antiguo Testamento representa un intermediario entre el pueblo y Dios, encargado de llevar a cabo rituales y ofrecer sacrificios en el tabernáculo, ¿verdad? Su función principal era asegurar que el pueblo se mantuviera en comunión con Dios a través de la adoración y la reconciliación de los pecados. Era un hombre muy derecho con Dios. Con Dios estaba bien, yo creo él, porque él intercedía por los demás, ¿verdad? Esta era la función de un sacerdote. Podemos añadir mucho más, pero ya tenemos el concepto. Entonces este sacerdote, el cual pasó por ese camino y vio al hombre tirado, inconsciente, y no hizo absolutamente nada para ayudarlo, más bien se fue del otro lado del camino. Pero es un representante de la ley. Hermanos, diríjanse con el sacerdote si quieren hacer algo. Hagan esto con el sacerdote. Él los va a guiar, él los lleva a interceder. Pero cuando ve a este hombre tirado, ¿qué hace este sacerdote? Y ahí es donde nos queda la interrogante. ¿Qué hacemos realmente? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hermanos, ¿cuál era la función? Narra la escritura que después pasó un levita. Y ahora fíjense los personajes que pasan. Levita, pasa el sacerdote. Ahora, ¿quién era un levita? Un levita era designado por Dios para el servicio de la adoración en la música principalmente, ¿verdad? Los levitas tenían la tarea de preservar la santidad del tabernáculo también y los instrumentos utilizados en los rituales religiosos.
Eso es lo que hacía un levita. De hecho, un miembro destacado de esta tribu fue Aarón, el hermano de Moisés, ¿verdad? De ahí salió la tribu de Leví, toda esa tribu de Leví, y se dedicaban a esto. Entonces, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Porque tanto el sacerdote como el levita tenían una posición ante la sociedad visible y favorable para bien ante la sociedad. Sin embargo, sus acciones no daban un buen testimonio. Y a veces así estamos nosotros como iglesia, hermanos. Venimos los domingos, hacemos muchas cosas, salimos, bueno, casi hasta nos persinamos, salimos y volvemos a veces a la vida, ¿no? Como que no somos nada ya en Cristo. Y ahí es donde tenemos que poner conciencia, hermanos. Pedirle a Dios que nos ayude, su gracia, su misericordia es la que nos transforma. Entonces, vamos a seguir adelante. Lucas 10, 31 y 32 dice: por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado. Del mismo modo también el levita, y cuando llegó al lugar lo vio y pasó por el otro lado del camino, y no hicieron absolutamente nada. Ahora, la pregunta es, hermanos, por ahí leo, por favor. Gracias. ¿Por qué actuaron de esta manera estos hombres? ¿Por qué cree usted que actuaron de esta manera? Tal vez por miedo a contaminarse, porque antes se contaminaban, ¿verdad? Tal vez por temor a involucrarse, o tal vez por miedo a interrumpir sus rutinas. ¿Qué sé yo? Esto no lo especifica la Biblia, nada más dice que pasó y se fue por el otro lado y el otro por el otro lado, y no hicieron absolutamente. ¿Qué cree usted que pasó ahí? Entonces, hermanos, parece ser, pero después de esto pasa el samaritano. Un samaritano, hermanos, un hombre perteneciente a un grupo racial despreciado por los judíos, visto como hereje e impuro. De hecho, le decían perros a ellos, hermanos. Los judíos les llamaban de esta manera, lo más despreciable que había. Sin embargo, dice la Escritura que viéndole el samaritano fue movido a misericordia. Lucas 10:33 nos dice: cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Él no le dio por el otro lado, él llegó hasta donde él estaba. Este versículo, hermanos, es muy importante y nos hace ver que la verdadera compasión rompe barreras. Cuando de verdad amas a tu prójimo, rompes barreras y no te importa qué pase. A este samaritano no le importó el origen, la raza, la religión o la condición social del herido. Solo ve a un ser humano necesitado y responde con amor. El samaritano no solo se detiene, sino que venda sus heridas, le echa aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Todavía, todo lo que hizo, un acto de generosidad, compasión, que va mucho más allá, hermanos, de lo que se espera de un extraño, o mucho menos de un samaritano en aquel tiempo. Qué lección tan grande nos deja Jesús, ¿no? Al contar esta parábola, nos quedamos sorprendidos de quién era esa persona y de qué manera actuó. Se esperaba de los otros dos, pero de él no. Entonces, hermanos, la compasión verdadera rompe barreras. La compasión verdadera rompe barreras. Permítame contarles una historia que pasó hace muchos años. Esto es una historia verídica, hermanos, para tener un poquito de ilustración más en nuestra mente sobre esto. Le titularon Ayuda entre refugiados y ciudadanos. Bueno, se dice que durante la crisis de refugiados sirios allá en Europa, miles de personas huyeron de la guerra buscando seguridad a países como Alemania, Francia y Grecia. Y en muchas ciudades, ciudadanos locales de diferentes religiones, culturas, abrieron sus hogares en misericordia, abrieron sus hogares, ofrecieron comida, ropa, compañerismo a familias que llegaban sin nada. Era algo devastador. Por ejemplo, en Berlín, una mujer alemana llamada Ana, cristiana por cierto, recibió en su casa una familia musulmana siria. Ahora imagínense ustedes, una cristiana
con una musulmana. ¿Qué tenían en común? Nada, todo lo contrario. A pesar de no compartir idioma, costumbres ni religión, Ana les ayudó a encontrar escuela para sus hijos. Los enseñó alemán y los acompañó en trámites legales. La familia siria, agradecida, compartió sus tradiciones también con ella y juntos celebraron fiestas de ambas culturas, no solamente cristianas, sino ahora musulmanes. Bueno, estamos hablando de algo social, ¿verdad? Bien, este acto, hermanos, de compasión no solo ayudó a la familia a reconstruir su vida, sino que también transformó la comunidad, inspirando a otros a romper prejuicios y a tender la mano más bien a quienes lo necesitaban. En nuestra sociedad, hermanos, falta de esto. Nosotros a veces somos muy religiosos, hermanos. Nosotros hemos recibido de gracia lo que somos, la gracia de la salvación, la gracia en Cristo Jesús, pero a veces nos ponemos en una posición arrogante, como que yo ya soy de Cristo y tú hazte para allá porque como que tú estás contaminado. Y eso pues no, hermanos. La gracia que Dios nos dio debe de ser compartida con los demás. Ahora la salvación le pertenece al Señor. Si nosotros vamos a actuar socialmente, vamos a abrir esa puerta para que haya una relación con los demás, pero nosotros no vamos a convertir a nadie. Vamos a orar por ellos, vamos a explicarles el evangelio y vamos a tener una relación, aunque no compartamos necesariamente religiosidad. Pero al momento de tú abrir esa puerta, hermano, tú puedes hacer lazos de amistad y eso te puede llevar hasta ellos a mirar tu testimonio y Dios obrar en su corazón para salvación. Y eso es lo que a veces no hacemos nosotros. Empezamos a hacer fuchi y luego desde que no eres cristiano, hazte para allá. Y ahí es donde tenemos, hermanos, que amar a nuestro prójimo de verdad. Bien, ahora no le estoy diciendo que vayamos a pecar con los pecadores, ¿verdad? Pero vamos a mantenernos en socialidad. Entonces, hermano, la pregunta más importante es: ¿cómo nos comportamos nosotros con las demás personas? A veces bueno, yo he observado, hermanos, a creyentes así como viendo de arriba hacia abajo. Así somos, hermanos, a veces viendo de arriba hacia abajo, así como personas que verdaderamente tienen necesidad, no las ayudamos. Nos sentimos más grandes que ellos porque tenemos la verdad, tal vez, pero eso no es justificación para no echar la mano al demás, ¿verdad? Entonces, hermano, la compasión verdadera rompe barreras. Esto es algo real también. Así como lo es la palabra de Dios de real, hermanos, pensemos en el ejemplo bíblico de Jesús mismo. ¿Qué hizo Jesús cuando vino? ¿Qué hizo Jesús? Él no se limitó a predicar el amor y la compasión. Él no solamente lo predicó, sino lo vivió. Lo vivió. Él no les hizo fuchi a nadie. Hermanos, Jesús sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, resucitó a los muertos y consuela a los afligidos, o consoló a los afligidos. Sigue consolando, ¿verdad? Ahora, su ministerio fue constante. Estamos hablando cuando vino en carne. Su ministerio fue una constante demostración de amor en acción. Un modelo para nosotros de cómo debemos tratar a nuestros semejantes. La iglesia, hermanos, debe ser movida por esa compasión que hubo en Jesús. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo con esto, ¿no? Ahora, más adelante vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas sobre cómo podemos nosotros llevar a cabo este mandato en nuestras propias vidas con la ayuda y la gracia de Dios en nosotros. Vamos a pasar al otro punto. Amor y movimiento. El movimiento, hermanos, la compasión en acción. Nosotros podemos ser compasivos y podemos decir: no, pues Cristo fue compasivo conmigo, me salvó, de su gracia me dio, me ha hecho libre, me ha dado un nuevo nacimiento, ya no estoy esclavo al pecado, ¿sí? Y ahora, como Él ha sido compasivo, yo puedo ser compasivo. Pero yo puedo decir esto, pero si no lo aplico a una acción, nada más son palabras. Son simples palabras, hermanos. La parábola del buen samaritano nos enseña que la verdadera compasión
no basta con sentir lástima. Al sentir lástima por alguien, hermanos, podríamos expresarnos: ay, pobrecito, mira cómo está. ¿Qué puedo? Y todavía tal vez podamos agregar: todo por su desobediencia, por eso está como está, porque no quiere creer en Cristo. Y empezamos, hermanos, a bombardear, a ejecutar, a volvernos jueces, ¿verdad? Que Dios lo ayude porque yo no. ¿Cierto, hermanos? ¿Sí o no? Sale todo eso de nosotros. Hermanos, no basta con decir pobrecito de él y qué pena y seguir nuestro camino. No basta con eso. La compasión es amor en movimiento. Es el Espíritu de Dios quien nos impulsa a actuar dentro de nosotros, a involucrarnos, a marcar la diferencia en la vida de los demás. Esto es lo que debería de hacer. Y primeramente al preparar este mensaje, el Señor hablaba en mi vida para poder compartirlo con ustedes, porque ciertamente esto es el patrón de cada humano pecador. Aunque sea en Cristo, hacemos esto y necesitamos transformar esto, hermanos, con la ayuda de Dios. No se trata de grandes gestos heroicos que vayas a hacer por alguien, sino de pequeños actos de bondad que podemos realizar en cada día de nuestra vida. Pequeños actos, hermanos. Piensa en algo pequeño que puedas hacer y va a ser muy significativo para la otra persona. Téngalo por seguro. Una palabra de aliento, una mano amiga, una sonrisa sincera, una donación a una causa justa, qué sé yo, algo. Todas estas cosas, hermanos, son manifestaciones de compasión en acción. En el amor, por ejemplo, no se pregunta de dónde vienes ni quién eres, sino qué necesitas, ¿verdad? ¿Quién eres? No, pues ya esa es otra cosa. El samaritano no le preguntó al hombre asaltado su nombre, su ocupación o su aflicción o su afiliación religiosa. Él vio la necesidad y dijo: no, este hombre se está muriendo. Vendó sus heridas, empezó a tratarlo, empezó a desinfectar las heridas con lo que tenía ahí, que dice aquí la palabra que con vino y con ¿qué? Aceite y vino. Se me fue por un momento. Bien, entonces nosotros también, hermanos, debemos aprender a ver las personas a través de los ojos del amor. Dios dejando a un lado nuestros prejuicios y barreras. Primeramente, porque empezamos a hacer prejuicios y ya con eso ya no hicimos nada. Entonces, hermanos, el mundo, gracias, el mundo necesita más samaritanos, escuche bien, el mundo necesita más samaritanos como este y menos religiosos o liberales como el sacerdote y el levita, que no les importó nada, ¿verdad? El reino de los cielos, hermanos, necesita personas dispuestas a detenerse, a ayudar, a mostrar compasión y amor en la práctica. En la práctica. No esperemos que alguien nos los pida. La Biblia nos lo recalca. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, comencemos hoy mismo nuestro círculo de influencia en nuestra comunidad. Comencemos en nuestro trabajo, en nuestras familias, con tu propio hijo, con tu propio esposo, con tu propia esposa. A veces no somos compasivos y nos olvidamos de los que primero tenemos al ladito, ¿no? O somos bien serviciales en todo, pero olvidamos a nuestras esposas o nuestros esposos, a nuestros hijos. También esa es otra parte, ¿no? Entonces hay que pedir a Dios eso. Recordemos las palabras de Jesús. Respondiste bien, ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo. Bien, hermanos. Lucas 10:37 dice que, algunas veces tal vez no tengamos el tiempo suficiente para atender situaciones, pero tal vez podemos ver la posibilidad de pagar a alguien, ¿no? Para que alguna persona sea ayudada como lo hizo este hombre. Dice que el samaritano llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó las heridas, derramó aceite, vino sobre ellas y viéndolo sobre su propia, lo puso en su propia cabalgadura. Y dice el 35, ahí en la que sigue, por favor, que al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídenlo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré.
Hermanos, nuestra vida, ciertamente tenemos muchas cosas que hacer, pero se puede buscar una manera de cómo poder ayudar a alguien. Cosas mínimas o pequeñas, pero significativas, hermanos. La persona lastimada que ayudó al samaritano no se recuperó en ese mismo día, ¿verdad? Entonces necesitó más tiempo para curarse y recuperarse de la golpiza que le pusieron. Pero el buen samaritano no dijo, yo ya no tengo tiempo para esto, ya me voy, lo abandono, ¿no? Sino más bien se encargó ahora no de estar con él tuvo que salir, pero pagó para que lo cuidaran mientras regresaba. Sigue siendo ese acto, sigue sorprendiéndonos el samaritano con sus acciones. La pregunta es, ¿qué hay de ti y de mí? ¿Qué hay de ti y de mí? Aquí es donde Jesús hace la pregunta al intérprete de la ley. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley respondió correctamente, el que tuvo misericordia de él. Así, veías tú lo mismo. Ahora permítame, por favor, con la ayuda de Dios, poder dejar en nuestras mentes, hermanos, y corazones, algunas aplicaciones prácticas que podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria. Primero, podemos ver 3 mandatos para una vida transformada. 3 mandatos de Dios para una vida transformada. Esto ya vamos a aplicarlo a nosotros, por favor. Amar a Dios y al prójimo. Imagina que eres médico. Yo conozco aquí a 2 médicos, ¿verdad? Jorge y su esposa. Sí, pero imagínate que eres médico en una sala de emergencias. Llega un paciente sin identificación, no sabes quién es, no sabes qué religión tiene, ¿verdad? Visiblemente necesitado y nadie sabe quién es. ¿Podrías tú limitarte a cumplir tu deber profesional? Nada más curarle y ya. Pero decides ir más allá. ¿Cómo lo haces? Bueno, le hablas con cariño, le tomas la mano, le aseguras que no está solo, le das una fuerza moral. En ese momento no importa su origen, religión o historia. Lo que importa es que reflejes el amor de Dios en tu trato. Y no estamos hablando solo, bueno, en este caso es un ejemplo de un médico. Pero ¿qué tal si llega a tu casa, le conoces, en la calle, una tienda, no sé, qué sé yo? El trato que tú des a esa persona va a significar mucho en su vida. Vas a hacer una diferencia en él, en ella. Y normalmente a nosotros, hermanos, me atrevo a decir esto porque a mí me ha pasado, yo oro por esto, ¿no? Yo lo que hago como creyentes, yo creo que nos familiarizamos en eso. Señor, ponme gente que necesite, porque yo soy un siervo tuyo, ¿no? Casi muchos oramos así, pero hay veces que el Señor nos los pone y ya no sabemos qué hacer o no hacemos nada. Y ahí es donde se nos olvida, ¿verdad? Entonces, hermanos, en ese momento no importa qué origen tenga, qué religión, tenemos que obrar en misericordia, en amor, amar al prójimo. Número 2, hermanos, compasión, una compasión que rompe barreras. Una compasión que rompe barreras. Recuerda la historia de Ana en Merlín, ¿verdad? Le acabo de contar, aquella cristiana que adoptó o ayudó a una familia musulmana, ¿verdad? Abrió su casa, le arregló los papeles, le ayudó con sus hijos en la escuela. A pesar de sus diferencias culturales, religiosas, Ana eligió la compasión sobre el prejuicio. Y ese es un buen ejemplo, hermanos, a seguir nosotros. Porque nosotros lo primero que hacemos es hacer un juicio sobre la persona. ¿Quién es? Y si sí, pues sí la ayudo, y si no, pues no, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que ver primero, antes de hacer el prejuicio, actuar en amor y compasión. Ya después se pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿No? Su acto no solo ayudó, hermanos, este acto de Ana no solo ayudó a la familia, sino que inspiró a toda la comunidad
a derribar muros y extender puentes entre las comunidades. Y esto es lo que nos falta también, ¿ah? Obviamente no vamos a arreglar la sociedad, porque la Biblia habla de que el mundo va de decadencia cada vez más. La sociedad, ¿verdad? Va a haber más cosas, vamos a ver más cosas, pero Dios puede usar esas cosas en nosotros para poder traer más a Cristo, qué sé yo, transformar una pequeña comunidad, ¿no? Donde estemos. El amor y la compasión, hermanos. Número 3, amor en movimiento, compasión y acción. Piensa en un día común. Como les decía en la mañana, en la mañana, cuando empezábamos, vas caminando y ves a alguien en apuros. ¿Qué vas a hacer? Puedes ignorar la situación como el sacerdote y el levita, o puedes detenerte a ayudar como el buen samaritano. ¿Qué vas a hacer tú? Tal vez ahorita, porque ya nos lo recordó la palabra, ¿verdad? Ya salimos de aquí y yo voy a ayudar a este. Pero hermanos, es algo que se va a mantener siempre. Necesitamos recordar todo esto cada día de nuestras vidas. Tal vez no puedas quedarte todo el tiempo, pero puedes llamar a una ambulancia si hay un problema, ofrecer agua o incluso pagar para que alguien lo cuide. La compasión no es solo sentir, porque sentimos, ¿no? Pobrecito, pero no actuamos. Entonces, eso es lo que nos llama la parábola del buen samaritano, actuar en misericordia. Ciertamente, hermanos, la verdadera fe se vive en el amor y la compasión en la práctica, hermanos. Si no lo practicamos, menos lo vamos a hacer, menos lo vamos a lograr. Si no lo tenemos presente y no lo practicamos, no lo vamos a lograr. No basta con creer, no basta con saber. Inclusive usted ahorita ya lo sabe, pero ahora ¿cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Verdad? Hay que actuar. La compasión, hermanos, se demuestra con hechos, no solo en palabras. Así que vamos a tener tarea. El prójimo, hermanos, es cualquiera que necesita ayuda. Cualquiera, sin importar su origen o sus creencias. Jesús nos llama a romper prejuicios y actuar con misericordia. La parábola del buen samaritano nos inspira a fundar instituciones, tal vez. Tal vez hay alguien que tenga la posibilidad aquí que diga, no, ¿sabes qué? La palabra me llegó hoy, yo voy a formar esta institución o un ministerio de misericordia para aquellos que andan en la calle o necesitan. No sé, qué sé yo, y puede empezar algo. Entonces, hermanos, hoy decide ser ese samaritano moderno, por así decirlo. Rompe barreras, ama sin condiciones y pon tu compasión en movimiento. Recuerda las palabras de Jesús. Tú ya lo has comprendido, entonces ve y haz lo mismo. Porque sí lo entendemos todos, pero no lo hacemos. Esa es la situación. Bien, hermanos, vamos a hacer una dinámica. ¿Qué les parece? Ahí donde está desde su lugar, hermano. Donde está desde su lugar. Piensa en una situación reciente que haya pasado en tu vida. Piensa en una situación reciente. A ver, le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y piense en una ocasión reciente donde vio a alguien en necesidad. Haga memoria de eso. Tal vez lo vio en la calle, en el trabajo, tal vez alguno de sus familiares, en la escuela, en el médico, qué sé yo. Puede ser alguien pidiendo ayuda, alguien triste, alguien enfermo, alguien excluido de la sociedad. Reflexiona sobre esta reacción y pregúntate, ¿qué hiciste tú en ese momento cuando viste a esta persona? ¿Actuaste como el sacerdote o como el levita? ¿O como el buen samaritano? ¿Qué te detuvo o te motivó a actuar de esa manera? Bien, ya tenemos ahí más o menos. Ahora le voy a pedir que abra sus ojos y que hagamos un compromiso personal. Usted y Dios. Usted y Dios. Usted puede escribir en una hoja o en el celular o en su mente, tenerlo presente como usted vea, una acción concreta que puedas realizar esta semana.
Piensa en algo, piensa en algo. Yo no sé qué has pensado, qué te trajo Dios a la mente, pero piensa en algo. Una acción concreta que puedas realizar esta semana para mostrar amor y compasión a alguien cercano a ti o desconocido. No sé en quién pensaste, pero vamos a ponerlo a la práctica. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Apúntelo, si se les olvida, apúntelo para que sepan que y recuérdense. Bien, por último, hermanos, me gustaría preguntar, ya que hicimos esta dinámica, si a alguien le gustaría compartir su experiencia en esta mañana. ¿En quién pensaste? ¿Te pasó algo igual? ¿Qué pasó? ¿O con quién vas a tratar esto? Si alguien quiere, ¿verdad? Si alguien gusta compartir, le voy a dar un espacio para hacerlo. Compartir algo que lo movió el Señor con esta enseñanza de la parábola. ¿Qué te llevas de esta enseñanza que habló hoy Dios? ¿Qué habló hoy Dios a tu corazón? ¿De qué manera vas a responder en adoración a Él? Si quisieras compartir algo, adelante, hermanos. ¿Alguien quiere compartir? Adelante, José Luis. Ok. 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 Muy bien, hermano. Nosotros, gracias, hermano José Luis. Nosotros casi, algo que comparte nuestro hermano José Luis, es importante, hermanos, porque nosotros quisiéramos, por ejemplo, al hablarle a alguien, casi ya para traerlo a la iglesia, ¿no? Para que sea parte de nosotros. Y es bueno, pero no siempre va a suceder esto. Tal vez queda la semilla sembrada, se va a otro lado o hace cosas y ve el testimonio del hermano que hizo esta acción y lo mueve a misericordia. Es un proceso de toda la vida que va a suceder, pero está sucediendo por tu acción y tu amor al prójimo. No necesariamente vamos a ver resultados tal vez en nuestra iglesia así, ¿no? Pero estamos trabajando para la obra del Señor igualmente, ¿no? Aunque no sepamos quién es, aunque no sepamos si continuó, pero el Señor sí sabe. Y estoy seguro que usará la vida como de José Luis, como de aquellos que se van a atrever a hacer esto para la sociedad y va a ser motivado para el reino de los cielos seguramente. Así que gracias, José Luis. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿Están bien? Muy bien, hermanos. Entonces, así como el buen samaritano y cada uno de nosotros puede ser instrumento de amor y compasión en el mundo, no esperemos a que la situación sea perfecta, hermanos, para comenzar nosotros a hacer algo. Porque nunca vamos a tener el panorama completo para decir yo ya puedo hacer esto, ¿no? Sobre el camino, sobre la lucha, sobre el caminar, hay que ir haciendo las cosas. Recuerda las palabras de Jesús: ve y haz tú lo mismo. ¿Sale, hermanos? Entonces, con eso nos quedamos. Dios les bendiga grandemente y sigamos adelante. Que el Espíritu Santo nos capacite para ser instrumentos de su amor y compasión en este mundo necesitado, hermanos. Empezando por mi vida. Dios les bendiga. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con ahora, hace ratito estábamos exponiendo, se expuso amor y compasión en la acción, en la práctica, perdón, amor y compasión en la práctica, basados a la parábola del buen samaritano. Hoy en esta segunda, hermanos, vamos a exponer el mismo pasaje, pero vamos a hacer ahora con un título, un llamado a la misericordia. Un llamado a la misericordia, hermanos. Que ya no voy a darle lectura al buen samaritano porque ya lo tenemos, creo, bien presente, ¿verdad? El buen samaritano. Pero vamos a continuar
Y vamos a ver cómo amar a nuestro prójimo. Cómo poder amar a nuestro prójimo. Ya vimos una parte de qué manera podemos nosotros aplicar este mandamiento en la práctica como iglesia de Cristo. De qué manera podemos actuar como el buen samaritano, ¿verdad? De manera que en esta segunda exposición de este día especial, hermanos, del aniversario aquí de la ciudad de Apatzingán, 69 aniversario de esta iglesia, primera iglesia bíblica de Apatzingán, esta iglesia reciba un llamado a la misericordia. Es un llamado a la misericordia. Pero primeramente quiero decirles, hermanos, que es un gozo estar nuevamente. Les comento a los que están aquí, tal vez ya vinieron unos, se fueron otros o no sé, pero es un gozo para mí, hermanos, el estar aquí celebrando hoy con ustedes 69 años de esta iglesia, ¿verdad? Y poder estar reunidos aquí bajo la luz de la gracia de Cristo. Porque eso es lo que pasa en la iglesia. Estamos en una cobertura espiritual sobre la gracia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, hermanos, moviéndose y enseñándonos y hablándonos a nuestros corazones la palabra de Dios. De manera, hermanos, que hoy recibimos un llamado a la misericordia, pero este llamado, hermanos, no es simplemente un eco hueco de palabras bonitas con apariencia de piedad. No debe de ser así tampoco. Tampoco es una invitación a sentir lástima por las personas, ni mirar con indiferencia a aquellos que padecen alguna necesidad. No, hermanos, no es eso tampoco. Este es un llamado profundo, transformador, un llamado a la acción, un llamado, repito, un llamado a la misericordia, pero con una actitud no de lástima, sino de verdadera misericordia. Y eso es lo que vamos a exponer hoy. Quiero llevarlos a que consideremos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, la Biblia nos enseña mucho de su carácter, ¿verdad? De hecho, Él está enseñando aquí en la parábola del buen samaritano a un intérprete de la ley, como ya vimos hace un momento. Y le está diciendo qué es lo que debe de hacer en su vida, y le dice que primero tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, ¿verdad? Y a su prójimo como a sí mismo. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña mucho del carácter de Dios y sobre todo lo que hizo Cristo encarnado en esa misericordia, ¿verdad? La Biblia nos enseña mucho del carácter. De hecho, Él les está enseñando a este intérprete, pero paso a paso vemos la manifestación palpable de su misericordia. Por ejemplo, Jesús siempre fue y será misericordioso, ¿cierto, hermanos? Siempre, por su misericordia y su gracia, estamos aquí nosotros hoy. Y ese es un ejemplo palpable. Él vino desde la eternidad a encarnarse para morir por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario, hermanos. Y esa es misericordia y amor. Jesús siempre fue y será misericordioso desde la mujer, hermanos, sorprendida en adulterio, hasta el leproso marginado. Jesús extendió su mano sanadora, su mirada compasiva, su amor incondicional, hermanos. Él no solo vio la necesidad externa, sino la enfermedad o el pecado simplemente, sino que penetró en lo profundo, hermanos, del corazón, reconociendo la humanidad quebrantada, el anhelo de la redención que necesitábamos tú y yo. No solamente es algo externo, sino Él miró nuestra necesidad en nuestro corazón necesitado. Es precisamente, hermanos, esa visión, esa comprensión la que debe motivarnos a nosotros, imitar a Cristo. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Al adoptarnos hijos suyos, hermanos, Dios nos hace aptos para tú y yo reflejar ese amor y esa misericordia en nuestra vida. Cosa que debemos practicar, obviamente. La misericordia, hermanos, no es un sentimiento pasajero. Fíjese lo que le voy a decir, escuche bien. La misericordia no es un sentimiento pasajero ni una emoción fugaz. Esto no debe determinar, pues, no es finito. Es algo que debe de estar plantado en nosotros en acción para toda nuestra vida. Porque hemos recibido no un espíritu de cobardía, sino de poder para hacerlo.
de amor y de dominio propio para poder lograr las cosas. La cosa es echar mano de ello. Lo tenemos. Ahora, hermano, es una virtud activa, un compromiso constante de buscar el bienestar de los demás, especialmente de aquellos que sufren más o de los que más sufren. Ahora, este llamado a la misericordia, hermanos, también es un llamado a una transformación interna del corazón, no solo externa. Debemos ir transformándonos. El Señor nos va transformándonos. Al momento que tú practicas más la palabra de Dios en tu vida, o que practicamos la palabra de Dios en nuestra vida, vamos madurando, vamos creciendo y vamos siendo transformados a la imagen de Dios, de Cristo, de su Hijo Jesucristo, dice la palabra. Así que hay un cambio verdadero en la persona, hermanos. Yo hace rato hacía la pregunta, ya todos somos creyentes aquí, decíamos amén. La mayoría, ¿verdad? Yo creo pensar que todos. Pero hermanos, hay un versículo que hace énfasis en esto y es muy conocido por todos. 2 Corintios 5:17. Bien se lo saben, ¿verdad? Ya lo tienen en su mente, de seguro. De modo que si alguna persona una persona está en Cristo, las cosas. Y hermanos, esto todos en teoría lo sabemos, ese versículo, ¿cierto? Lo sabemos, lo tenemos el conocimiento, sabemos lo que dice. Pero la pregunta es, ¿de verdad vivo como una nueva criatura? ¿De verdad estoy caminando como una nueva criatura cada día en mi vida? Porque todas las cosas viejas tienen que pasar si yo vivo como una nueva criatura. Pero hay ciertas cosas que no dejamos, ¿verdad? Y para poder, hermanos, caminar en misericordia, un llamado en misericordia, debemos de dejar esas cosas y ponernos en las nuevas de Cristo. Y una de las cosas es esas, amor en la acción. Entonces, hermanos, ¿de verdad cada día busco practicar las cosas nuevas que Dios me enseña en su palabra? Algo muy cierto es que no podemos dar lo que no tenemos. ¿Sí? Si nuestro corazón está lleno de juicio, de egoísmo, de indiferencia hacia nuestro prójimo, ¿cómo podremos nosotros ofrecer misericordia a los demás? Y ahí es donde debe de haber esa transformación. Ciertamente, hermanos, es necesario que permitamos que el Espíritu Santo escudriñe nuestras almas, nuestros corazones. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Leyendo la palabra. Hay una cosa que no me traje mi Biblia hoy para acá. Hace rato la traje y no la usé porque la traigo acá, pero la palabra de Dios, mis hermanos, yo he visto que cuando yo la leo, la palabra de Dios no la estoy leyendo yo, sino que ella me lee a mí. Y dice Hebreos 4:12 que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que cuando yo estoy leyendo la palabra, ella me está escudriñando a mí. Yo estoy diciendo, sí, Señor, ahí estoy mal. Sí, Señor, ahí necesito transformarme. Sí, Señor, ahí necesito cambiar mi vida. Y es ahí donde podemos nosotros echar mano de la palabra de Dios y de su Espíritu para poder ser transformados. Pero si nosotros leemos un cuento solamente, leemos un libro secular solamente, no que no estén mal leer los libros. Libros es bueno leerlos, pero la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz y te transforma. Necesitamos echar mano de la palabra para ser transformados. O si dice usted, ¿sabe qué, hermano? Pero es que yo ya no puedo leer, ya no tengo ni vista buena. Bueno, hay aplicaciones que se pueden escuchar la palabra, o predicaciones como esta, expuestas por hermanos, predicadores, pastores. Y hermanos, es una bendición siempre. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos revela las áreas donde la dureza ha echado raíces en nuestro ser. La palabra de Dios nos revela donde hay echado raíces de amargura, donde hay raíces que deben de ser transformadas. Debemos clamar a Dios por un corazón nuevo, por un corazón sensible, un corazón lleno de la compasión de Cristo, hermanos. Nosotros ya tenemos la capacidad para hacerlo, porque ya no somos los mismos de antes. De modo que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, hermanos. Pero necesitamos a Dios siempre y estar examinándonos personalmente, sobre todo ser muy sinceros siempre con Dios. Vaya conmigo, por favor,
al Salmos 19, o si mi hermano me lo pone por ahí, Salmos 19 del 12 al 14. Dice Salmos 19: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién está hablando aquí, hermanos? David, ¿cierto? El rey David hablando, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Él está orando a Dios y diciendo: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Señor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y continúa el 14 y dice: Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es la actitud, hermanos. Aquí tenemos al rey David reconociendo que por nosotros mismos somos incapaces de reconocer aún nuestros propios errores, hermanos. Y clama a Dios para que le ayude en esto que es tan necesario para nuestras vidas, ¿verdad? Si nosotros no pedimos a Dios como iglesia que nos haga entender nuestros propios errores, hermanos, entonces quiere decir que no estamos reconociendo que nosotros podemos llegar a fallarle a Dios. Y ahí es cuando estamos en una actitud soberbia, porque no reconocemos que necesitamos a Dios para ser transformados. Ahí, en nuestras mentes, escuche bien, debe siempre estar presente que solo Dios tiene el poder de transformar nuestros pensamientos y guardar nuestros corazones de la altivez. Empezando por mí, hermanos. Solamente Dios nos puede librar de la pereza también y el confort en nuestra propia vida en esta tierra, porque a veces vivimos bien a gusto. Bueno, gracias a Dios y la paz de Cristo, ¿verdad? Decimos, esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Pero hermanos, a veces no solamente es paz, sino confort. Y ya no trabajamos para el Señor. Ya no tratamos de caminar en santidad o en servicio a Dios. Entonces el salmista, hermanos, dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces es que yo estaré íntegro y estaré limpio de esa gran rebelión contra ti, Señor. Otro de los puntos importantes, hermanos, de las necesidades como iglesia, es que la iglesia no sea indiferente a las necesidades del cuerpo de Cristo. El llamado a compartir las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación, es uno de los trabajos de la iglesia también. Igual al llamado a la misericordia, es un llamado a la misericordia. Es decir, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los demás. Miremos alrededor, hermanos, por un momento. Fíjese bien lo que le voy a decir. Miremos alrededor por un momento, dentro de nuestras propias congregaciones. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos y hermanas luchan en silencio con la soledad? ¿Conoce a alguien usted? ¿Cuántos hermanos y hermanas luchan en silencio con la soledad, con la enfermedad, la dificultad, la economía? ¿Cuántos jóvenes, hermanos, se sienten perdidos y desorientados buscando un propósito y un significado en sus vidas y no lo hallan? Fuera de nuestras paredes, hermanos, en nuestras comunidades, vemos pobreza, vemos injusticia y desesperación. A veces ni nos queremos dar cuenta, o cuando vemos le hacemos como el sacerdote y el levita, nos vamos por otro lado, pero no, como que no queremos ver eso, aunque sí lo llegamos a percibir y ver, pero no nos involucramos, hermanos. Y ahí es donde está el detalle. ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante esta realidad? ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante esta realidad? ¿Cómo podemos ignorar el clamor de aquellos que necesitan una mano amiga, una palabra de aliento, una señal de esperanza? Que la esperanza es Cristo. Y nosotros perdemos esa oportunidad por darnos la vuelta, por irnos al otro lado, como el sacerdote y el levita. Hermanos, en nuestra comunidad no es solo hacer programas, por ejemplo. Me decía un hermano estamos cansados de hacer programas. Me decía un hermano, estamos cansados de hacer programas. El obrar en misericordia no se trata solamente de hacer programas, ¿verdad? Vamos a elaborar un programa para esto, vamos a hacer un programa para esto, pero no involucramos el corazón sincero y verdadero.
Lo que sí sabemos, hermanos, hacer nosotros de manera concreta y cierta es hacerles ver a Cristo. Necesitamos hacerles ver a Cristo a esas personas, pero también cómo vamos a llegar con ellos si nosotros somos indiferentes a ellos. Algo que estoy aprendiendo, estoy yendo unas que le comentaba Pastor Bernardo, que estoy estudiando en México durante 2 años en plantación de iglesias. Y una de las cosas que me llama la atención, he aprendido bastante, pero ya llevo 1 año, me falta 1 año, son 2 años, pero me llama mucho la atención la manera en que explican el corazón del plantador. ¿Por qué vas a plantar esa iglesia? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a acercarte a esas personas? ¿Cómo vas a ver la comunidad donde quieres plantar tu iglesia? Contextualizar con ellos. Por ejemplo, si tú das una vuelta aquí, dices, si tú vas a poner una iglesia aquí, tienes que dar una vuelta a 5 cuadras, a 6 cuadras, y tienes que ver qué clase de familias hay, cuántos adultos, cuántos jóvenes, cuántos mayores, cuántas familias, cuántos negocios, tienes que observar todo. Dice, y ver de la manera que tú vas a ayudar a esa comunidad verdaderamente, o cómo vas a hablarles de Cristo. Por ejemplo, ¿cuántos católicos hay? ¿Cuántos musulmanes? ¿Cuántos testigos? ¿Cuántos de otro? ¿Cuántas religiones, no? ¿Y cómo vas a llegar tú a cada uno de ellos? Porque no le vas a hablar a uno lo mismo que a otro. Tienes que contextualizar y meterte en él, ¿no? Por ejemplo, un católico, vas a decirle, sí, mira, ¿qué crees tú? No, pues es que yo creo la religión tradicional, ¿no? Sí, mira, también mis abuelos, yo vengo de ahí, o empiezas a contextualizar con la persona y a meterte en una manera amigable. No llegas nada más y arrepiéntete de tus pecados, y en lugar de que abras un panorama, que aunque es verdad que se debe de arrepentir, pero estás cerrando una puerta en lugar de hacer un contexto así misericordioso, ¿no? Entonces hay muchas maneras, hermano, me llama mucho la atención, les digo eso porque hay que saber hablarle a los demás en misericordia y amor como Cristo nos ha llamado. ¿Sale, hermanos? Entonces, ya no podemos conformarnos con la rutina religiosa, con las actividades sin alma vacías. No podemos simplemente poner una palomita, ya hice una obra, ya hice un congreso, ya hice otro, pero vacío. Necesitamos darle forma a eso. Por ejemplo, hoy estamos celebrando 69 aniversario, pero hay un compromiso, hermanos. La iglesia va creciendo, la iglesia se compromete, la iglesia se involucra, la iglesia aprende. El Señor enseña. Estoy seguro que hoy nos vamos a llevar no solamente la alabanza, la adoración a Dios, sino también nos va a hablar el Señor o nos habla su palabra. Debemos ir más allá, hermanos, comprometernos de manera auténtica y significativa con aquellos que necesitan nuestra ayuda. Es un llamado a la misericordia, acuérdese. Esto implica tiempo, implica sacrificio, por así decirlo, en dar nuestro tiempo. No vaya a ponerse a sacrificarse con un látigo, pues, ¿verdad? O sea, sacrificio, hablamos de algo específico, es sacrificar un tiempo, sacrificar una comida, sacrificar un dinero, sacrificar un tiempo con tu familia, o no sé, algo que vas a sacrificar por hacer una obra de misericordia. Ahora, implica salir de nuestra zona de confort, ponernos en el lugar del otro, escuchar sus historias, compartir sus cargas. No sé, qué sé yo, podemos hacer, hermanos. Y es aquí donde radica el corazón del asunto, hermanos. Fíjese, si la gente no puede ver a Jesús, escúcheme lo que le voy a decir, iglesia. Si la gente no puede ver a Jesús en ti y en mí, entonces no podremos transmitir efectivamente el mensaje del amor y misericordia que proclamamos. Difícilmente van a poder hacer eso. Si nuestras vidas no reflejan la gracia y la compasión de Cristo, nuestras palabras serán también vacías, hermanos. Nuestros actos carecerán de poder. Entonces, como les decía hace un momento, tenemos tanta teoría y tanto conocimiento, pero la acción, hermanos, quedamos cortos. Nosotros debemos ser la encarnación del Evangelio, la manifestación tangible del amor de Dios en el mundo, hermanos. A eso venimos, a eso nos ha llamado Cristo, a ser la luz del mundo, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo, dice. ¿Para qué se enciende? ¿Para qué se enciende? Hace un ejemplo muy práctico, hermanos. Si estuviéramos aquí oscuras y usted prende una luz y la guarda, pues ¿para qué la prende?
¿verdad? No tiene caso prender una luz y la va a guardar. Si nosotros estamos, hermanos, vivos por Cristo, por aquel que vino, trajo luz a nuestra alma, vida a nuestro ser, y no lo ponemos en práctica, o no se ve esa luz, hermanos, pues no estamos haciendo realmente lo que Dios nos está pidiendo. Debemos convertirnos en agentes de cambio, en catalizadores de la esperanza. Les comentaba hace un momento, hermanos, que estaba estudiando en México. Se llama Incubador City to City, se llama la escuela donde yo estoy ahorita. Y esto es durante 2 años, como les digo. Pero cuando llevamos, hermanos, estas capacitaciones, me dejó algo muy importante. Como les digo, dice: ¿cuál es el corazón del plantador? Es lo que trata. No hablamos mucho de teología, como si fuera un seminario. Pero me impacta, les comparto, hermanos, porque me impacta la manera que lo enseñan y cómo tratan con el corazón de nosotros, del plantador. Ellos dicen: ¿para qué vas a plantar la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo estás haciendo? Por ejemplo, la pregunta que hicieron ellos es: ¿qué haría la comunidad de alrededor de tu iglesia si esta iglesia se fuera de este lugar? ¿Qué haría la comunidad de tu iglesia si esta iglesia desaparecería? Dirían: qué bueno que se fue. O dirían: wow, no, ¿por qué se fue esta iglesia? ¿Cómo vas a impactar a tu comunidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer, no? Como iglesia, ¿cuántas familias se benefician? ¿A cuántos podemos extender la mano alrededor de nuestra comunidad? Creo que es buena pregunta, ¿sí? O dirían, ¿qué dirían? Qué bueno es tener esta comunidad de iglesia aquí en este vecindario, fraccionamiento. O dirían: qué bueno que se fueron porque hacían mucho escándalo, no le bajaban mucho, o no sé qué cosas no hubiera. Bien, entonces la pregunta más concreta sería: ¿qué haría la gente donde se encuentra tu iglesia si ésta se fuera de ahí? ¿Estarían tristes o estarían de fiesta? Es importante, hermanos, saber qué opinan los demás, porque es parte de nuestro testimonio hacia los demás como iglesia de Cristo. Obviamente hay gente que no lo va a entender, porque no estamos hablando de esa gente así de esa manera, que tienen otra postura, que están en contra. Obviamente no les va a agradar para nada, ¿verdad?, que esté una iglesia cristiana. Pero hablando de una comunidad neutral, de alguien que tú puedes ayudar como sociedad. ¿Sale? Entonces, hermanos, otra cosa importante es que me quedó muy grabada, es cuando tú compartes el evangelio de Cristo. Fíjese bien lo que le voy a decir, hermano. Cuando tú compartes el evangelio de Cristo, depende de cómo ames a Cristo, porque de eso se desenvolverá el amor y la sinceridad con la que tú transmitas el evangelio de Cristo. Nosotros podemos decir: bueno, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero tú, cuando compartes a Cristo, la persona puede ver en ti qué tanta pasión y amor sientes por aquel que estás hablando. ¿Qué tanto te hizo en tu vida? ¿Qué tanto le amas a Cristo? Y tú le dices: mira, yo necesitas conocer de Cristo, porque este hombre, esta persona o este ser ha salvado mi vida y me ha hecho como no te imaginas, que necesitas conocerle. Depende cómo ames a Cristo para la manera que vas a impactar a la comunidad que tú le hables de Cristo. Es importante, hermanos. La gente notará ese amor o notará alguna hipocresía en tus palabras. Eso sí. Así es que debemos de poner atención, hermanos, en eso. Es importante ser un testimonio verdadero de Cristo y exponerlo a otros, ya sea en palabras, pero más, hermanos, en una acción genuina, sin hipocresía. Sin hipocresía. El samaritano de Lucas, hermanos, llegó a donde estaba el enfermo, curó con compasión, se acercó, vendó las heridas, hizo lo que tenía que hacer. Un acto digno de misericordia, hermanos. Y eso es a lo que nos llama la iglesia, nuevamente repito, ¿verdad? Un acto de misericordia, hermanos. Algo muy importante también es que nosotros no hacemos las buenas obras. También, hermanos, importante eso, porque a veces nos vamos a otro extremo. Decimos: yo hago las obras
y hago obras bien, porque hay mucha gente que no es creyente y hace muchas obras buenas, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que nosotros no hagamos las buenas obras para ganar algo a cambio, como lo hacen muchos, sino porque ya tenemos esa gracia de Dios en nosotros y compartimos de ella, de lo que hemos recibido de gracia, nosotros damos de gracia. Y uno de ellos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la gracia. Por eso comencé con el versículo de hace rato, de modo que si alguna criatura está en Cristo, bueno, una persona está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Porque esa nueva criatura va a manifestar cosas nuevas en su vida, hablando y amando al prójimo, ya no como antes, sino no por obras nada más, sino lo va a hacer por amor y por gracia, como una nueva criatura. Y esto es importante, hermanos. Ahora, ¿por qué podemos hacerlo? Les comentaba hace ratito rápidamente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio, hermanos, para hacer esto que nos está pidiendo. De manera que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, porque del Señor somos. Del Señor somos. No esperemos que otros actúen primero. No busquemos excusas para justificar nuestra inacción. Nosotros podemos hacerlo. La cosa es que nos dediquemos a hacerlo. Que pongamos una agenda, digamos, en el nombre del Señor me comprometo a hacer esto. Y hagamos un programa, porque tantas cosas que nos involucramos que olvidamos muchas cosas de hacer luego. Tomemos la iniciativa, hermanos, en el Espíritu de Dios. Ofrezcamos nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos. Visitemos a los enfermos. Podemos alimentar a los hambrientos, ¿verdad? Como dice la palabra. Visitar a los desnudos, a los que no tienen ropa, o sea, que están pobres, carecen. A eso me refiero. Consolar a los afligidos. Animemos a los desalentados. Hermanos, tanto que podemos hacer, hermanos. No sé qué tantas ideas más podríamos pueda decirles ahorita para llevarnos a eso, hermanos. Pero que no se quede nada más en escuchamos esto, qué bueno y qué bonito, sino ponga tiempo, ponga hora y póngala en acción. Permitamos, hermanos, que la misericordia de Dios fluya a través de nosotros, transformando nuestras vidas y transformando el entorno que nos rodea también. Esto, hermano y hermana, te lo suplico, podemos empezar desde nuestro hogar. No descuidemos nuestro hogar. Si cada uno de nosotros hiciéramos lo que nos llama el Señor en cada familia, no anduvieran muchas familias desbalagadas en otras cosas, ¿no? Si nosotros como familias nos ponemos a consolidar nuestra propia familia y pastorear como varones nuestro hogar y con nuestra ayuda idónea tomar decisiones, hermanos, entonces yo creo que sería una cosa muy sólida y de ahí partimos a lo demás, no olvidando eso, hermanos. Que este llamado, hermanos, a la misericordia resuene en nuestros corazones, impulsándonos a la acción, motivándonos a amar como Cristo nos amó. Este es el propósito, hermanos, de este mensaje, de que nos mueva el corazón, de que lo pongamos en acción, que consultemos a Cristo, que como dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos, transforma mi corazón y ayúdame a amar a mi prójimo. Recordemos las palabras de Jesús. Bienaventurados, ¿qué? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, esta palabra debe de ser de bendición para nosotros al escucharla, para poder ser transformados, guiándonos cada paso por su palabra, y que el camino de Dios, sabemos que Cristo es la única verdad, el único camino en la vida, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros tal vez ya estamos aplicando el versículo de Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Ya somos salvos. Ya no vamos a una condenación. Sin embargo, hermanos, el camino de Cristo
nos es enseñado cada día. Es un proceso de toda la vida, hermanos, para una transformación genuina. Aunque si muriéramos en este momento, como decía el pastor Bernardo ayer que bautizó a los jóvenes, preguntándoles si ustedes partieran con el Señor en este momento, les tocara irse con el Señor o murieran en este momento, ¿a dónde irían? Ciertamente tenemos una salvación, pero hermanos, aquí es un proceso hasta llegar al cielo. Es un proceso de transformación, y a esto nos está llamando el Señor hoy, a transformar nuestra vida, la misericordia hacia los demás, hacia nuestro prójimo, aunque ya tengamos la salvación. ¿Sí? La pregunta que debemos hacernos hasta ahora es: ¿cómo aplicar esto a mi vida personal? Permíteme hacerte una ilustración para que pongamos a trabajar nuestras mentes, hermanos, nuevamente. Una ilustración. Hace ratito, antes de terminar el primer sermón, el primer mensaje, les comentaba que trajera a su mente a alguien, ¿verdad? Que trajera a su mente a alguien que pudiera usted ayudar, o que recordara una acción que usted vio a alguien y qué hizo en ese momento. Tal vez no hizo lo correcto, pero va a tener la oportunidad de hacerlo y remediar eso, hermano. Entonces, necesitamos imaginar a esa persona caminar por la calle, o tener siempre bien presente que cuando pase esto, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente reaccionar y no darnos la vuelta por el otro lado como lo hicieron estos hombres, ¿verdad? Sino de verdad pedirle a Dios la ayuda y hacerlo. Decirle: Señor, aquí es, ayúdame a hacerlo. ¿No? Pienso yo, no basta con sentir lástima o pensar: pobrecito de esa persona, y ahí nos vemos. No, sino que se acerque, que acerquémonos, ofrezcamos ayuda, comparte tiempo. No sé, tal vez está deprimido, deprimida. ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué sé yo? Así es la misericordia en acción, hermanos. Así es la misericordia concreta, no solo emoción pasajera. Jesús mismo en cada encuentro, hermanos, mostró una misericordia activa y transformadora, tocando corazones y cambiando vidas, ¿cierto? Personas que la gente despreciaba, la sociedad, y él hasta lo juzgaban por comer con pecadores, porque no se lavaba las manos. Cosas, hermanos, secundarias que a veces nos parecemos a eso todavía. La misericordia, hermanos, la misericordia como acción, no como lástima. Nunca piense de esta manera, hermanos. La misericordia es una acción que nos lleva a amar a los demás, amor al prójimo, pero no lo tome como una acción por lástima, porque así hacen otras personas, ¿no? Voy a dar una caridad de limosna para este hombre, porque, ¿no? Y una actitud arrogante hasta cierta manera, ¿no? No, o sea, que sea un amor genuino lo que mostremos a estas personas. La misericordia no es solo sentir pena, sino comprometerse activamente con el bienestar de los demás, genuinamente. Implica salir de la comodidad y actuar a favor de quienes sufren. ¿Conoce usted a alguien, hermano, que sufra? Creo que muchos sufrimos, ¿verdad? ¿Y cuánto puede hacer usted por esa persona? Si nos ponemos a analizar, hermanos, y ponemos en acción esto, yo creo que haríamos mucha diferencia, ¿verdad? Jesucristo mostró misericordia real, sanó, perdonó, acompañó a los marginados. Su compasión iba más allá de lo externo, hermanos, tocando el corazón humano y reconociendo la dignidad de cada persona, ¿no? O sea, le daba su lugar, pues lo amaba genuinamente. Tenemos a esa mujer que, hablando de una samaritana también, ¿se acuerdan? Tuvo compasión de ella en el pozo. Y la sociedad, ¿cómo trataba a esta samaritana? Aquí tenemos al buen samaritano. Otro es lo mismo, que los trataban de lo peor a los samaritanos. Tanto samaritano como samaritana eran despreciados por la sociedad, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Para ellos no solamente eran impuros hasta. Sin embargo, Jesús mismo se acerca a esta mujer y le brinda
y reconoce cuántos maridos tenía y todo lo que pasaba en su vida. Pero él tuvo misericordia, hermanos. Esta es la misericordia que hay que imitar. Es una transformación interna también, hermanos. Para dar misericordia, primero es necesario, hermanos, un corazón renovado por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de un nuevo creyente, de alguien que ha pasado de muerte a vida, alguien que ha sido transformado y que seguirá siendo transformado. Entonces, no se puede ofrecer misericordia si el corazón está lleno de juicio, de egoísmo o está muerto. Necesitamos, hermanos, echar mano de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que el Espíritu Santo nos reviva, nos transforme, nos guíe, nos anime y nos ayude a hacer eso. Debemos pedir a Dios un corazón sensible y compasivo. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Otra más, hermanos, una acción concreta en la iglesia y la comunidad. Una acción concreta como iglesia en la comunidad. Como les comentaba hace rato que me decía un hermano, no basta con programas, con rutinas religiosas vacías. Se requiere compromiso auténtico: visitar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los afligidos y animar a los desalentados. ¿Cuántos de esos conoce usted? Creo que hasta en cierta manera nosotros necesitamos también ayuda en eso, ¿no? La misericordia, hermanos, implica tiempo, esfuerzo y sobre todo depender de Dios. De hecho, unos con otros, dice, ¿no? Oren, anímense, clamen unos por otros, porque así nos sentimos a veces. Imagínense aquel que no tiene a Cristo. Bien, hermanos, testimonio visible de Cristo. Si la gente no ve a Jesús reflejado en nuestras vidas, ya lo decía hace un momento, esta es la aplicación, nuestras palabras carecerán de poder. No va a haber testimonio genuino. Van a decir, no, como que tus palabras no congenian, o como que tus acciones no congenian con lo que hablas, ¿no? Y ahí es donde está la incongruencia. La misericordia, hermanos, debe de ser encarnada en acciones reales, no hipócritas y visibles. Bien, hermanos, otro más, agentes de cambio. Los creyentes estamos llamados a ser catalizadores de esperanza y transformación en nuestras propias comunidades. Y ahí le podemos meter en nuestra propia familia, porque de ahí parte todo, ¿verdad? Mostrando el amor genuino de Cristo, aquel que hemos recibido por gracia. Esto, hermanos, nosotros ya tenemos eso. La cosa es hacerlo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, hermanos, en 2 Corintios 3, 2, 14 dice que nosotros somos como cartas abiertas en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cierto? Déjenme leerle esta. Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, hermanos. Tú y yo, si estamos en Cristo, debemos de ser cartas abiertas, no cerradas, no escondidas, que no puedan leer. Como que dice ahí, yo soy de Cristo, y aquí están los hechos. Y ese es el llamado a la misericordia para hoy, que esos hechos se reflejen en nuestra vida. Como guía práctica, hermanos, ¿cómo vivir la misericordia de la comunidad? Podemos orar, pedir a Dios un corazón sensible antes de actuar, dedicar tiempo, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo que renueve nuestro corazón, examinando nuestras actitudes cada día, hermanos, poner atención en eso. Como por ejemplo, ¿qué hice hoy? Se me pasó tal vez alguien y pasé como el sacerdote y el levita y no lo vi. Ayúdame, Señor, a poner atención, ¿no?, en esas cosas, porque se nos pasan ciertamente por la rutina del día, el trabajo, la familia, no sé.
Pero que no, podemos orar para que Dios nos dé esa, la chispa para poder ver, ¿no? Algo, no sé, hermanos, identificar si hay un juicio, un egoísmo, alguna diferencia en nuestra vida, y pedirle a Dios que nos transforme, que nos haga más sensibles a eso. Bien, otra más, hermanos, ya casi terminamos. Identificar las necesidades reales, observar a tu alrededor, tanto en la iglesia como la comunidad. ¿Quiénes están enfermos, solos, pasando alguna dificultad económica, emocional? Observemos, apuntemos y pongamos en acción para así lograr ese llamado a la misericordia, hermanos. Ya casi terminamos. Tal vez puedas escuchar a alguien, una historia, acercarte a una persona. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo vives? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Algo mínima cosita tal que para nosotros puede ser insignificante, hermanos, con unos 5 minutos de tiempo. Para esa persona puede darle vida. Puede darle vida. Bien, entonces, hace ratito les comentaba, pero yo creo que eso ya es más como iglesia, involucrar a la iglesia, formar equipos, invitar a otros miembros a sumarse en acciones concretas, priorizar el compromiso auténtico sobre los programas de misericordia, pero no solamente programas, sino en amor, ¿verdad? Platica con tu pastor, con tu líder, con qué sé yo, cómo pueden involucrarse como iglesia, apoyar, de qué manera pueden unificarse en un ministerio, puede hacer, y seguir adelante en eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, jornadas de servicio, organizar días específicos para servir tal vez en hospitales, en asilos, en comedores comunitarios, infinidad de cosas, hermanos, prácticas que podemos hacer, grupos de apoyo, talleres de sensibilización, ¿verdad? Realizando actividades que ayuden a los demás, a la comunidad, muchas cosas, hermanos. Y pues ya esto se los dejo a su criterio, no sé qué tanto el Señor los movió ahí en el corazón, y esa es la intención, de que el Señor mueva nuestros corazones, nos ponga a aplicar algo genuino, realmente algo por nuestro prójimo, lo cual nos está pidiendo este mandamiento, un llamado a la misericordia. Y hermanos, la misericordia es un llamado profundo a la transformación personal comunitaria, o sea, amando al prójimo, reflejando el amor de Cristo en acciones concretas y visibles. Eso es lo que es, más allá de programas y rutinas religiosas, es un compromiso con tu prójimo en amor. ¿Sale, mis hermanos? Entonces, con esto quedamos. El deseo de mi corazón con estas exposiciones, hermanos, es que este llamado resuene en nuestras mentes y corazones, y que no se olviden de esto que nos está pidiendo el Señor como iglesia. ¿Sale? Que Dios les bendiga y continuamos adelante.